Mi mamá conoció a mi papá siendo todavía muy joven y se casó con él muy temprano. Yo llegué de sorpresa. No fui una niña planeada, pero pasó. Mi mamá quedó embarazada y solo se enteró de que era una niña cuando nací. Fue una sorpresa para ella y también para mi papá. Mi nacimiento y mi infancia fueron, de alguna manera, inesperados. Hasta los 8 años fui hija única y tenía una cercanía muy fuerte con mi papá. Me encantaba la relación que tenía con él. Pero hubo un tiempo en que el matrimonio de mis papás no estaba bien. Para tratar de salvar la relación, decidieron tener otro hijo, como muchas veces se hace cuando el matrimonio entra en crisis. Entonces nació mi hermano. Pero lo que pensábamos que iba a mejorar, no mejoró. La crisis se hizo todavía más profunda. Durante un tiempo, mis papás vivieron separados de cuerpos dentro de la misma casa. Mi papá seguía con nosotros, pero ya no había vida conyugal entre los dos. Cuando yo tenía como 14 años, mi mamá quedó embarazada de mi hermana menor, fruto de un reencuentro ocasional entre ellos. Solo que ese embarazo le trajo una fuerte depresión. Yo, con apenas 14 años, la acompañaba a las consultas y cuidaba de ella. Mi hermana nació y 3 meses después mi papá se fue de la casa. Dijo que ya no funcionaba entre él y mi mamá. Yo lo vi marcharse y durante 6 años cargué con la culpa de creer que se había ido por mi culpa por haber sido una hija no planeada. Pensaba que por haber nacido, su matrimonio había fracasado. Pasé mucho tiempo cuestionando mi propia existencia. En ese periodo cuidé de mi mamá en el posparto, de mi hermanita bebé y también de mi hermano, porque mi mamá no tenía condiciones para hacerse cargo de los 3. Tuve que trabajar para ayudar con los gastos de la casa. Durante 6 años no hablé con mi papá. No podía perdonarlo por habernos abandonado. Vivimos con muchas dificultades. Hubo días de hambre, días en que nos bañábamos con una cubeta de agua porque no teníamos luz. Fueron los vecinos quienes muchas veces nos ayudaron con comida. Recibíamos despensas y ropa de donaciones. La parroquia a la que íbamos también nos apoyó muchísimo. La gente de la iglesia fue un verdadero sustento para nosotros. Mi infancia y mi adolescencia se vivieron siendo yo el apoyo de mi mamá, mientras mi papá ya no estaba presente en nuestra vida. Hasta que después de 6 años sin hablar con él, decidí perdonarlo. Me di cuenta de que era lo mejor que podía hacer. Y sí lo fue, porque con el tiempo entendí que el hecho de que el matrimonio de ellos no funcionara no tenía nada que ver con nosotros, los hijos. Y fue a partir de ahí que mi vida realmente comenzó a despegar. Mientras guardaba rencor hacia mi papá y no aceptaba su abandono, sentía que nunca era feliz. Pero cuando logré soltar el perdón y abrazarlo como mi padre, independientemente de las decisiones que él hubiera tomado, mi vida se volvió mucho más tranquila. A los 15 años tuve la brillante idea de empezar a salir con un chico de la parroquia. Me gustaba mucho. Era un poco mayor que yo, y a mis ojos parecía ser una persona impecable. Mi mamá permitió el noviazgo porque pensaba, más vale que tenga novio en casa que ande a escondidas. Y así empezamos. Yo le vería gracioso, divertido, simpático. Al principio todo parecía ir bien. Pero el noviazgo duró poco, unos 3 meses, y fue bastante turbulento. A los 2 meses descubrí que él tenía una hija, algo que me había ocultado. Me di cuenta porque siempre usaba camisas de manga larga y ajustadas sin dejar que me acercara mucho. Hasta que un día, sin querer, le levanté la camisa y vi un corazón tatuado con el nombre de una mujer. Pregunté quién era y terminé descubriendo que se trataba de su hija. Me quedé en shock y triste, pero lo perdoné y continuamos. Solo que, al cumplirse los 3 meses, él habló conmigo y terminó la relación sin dar muchas explicaciones. Al día siguiente me dio varicela y dejé de ir a la parroquia por un tiempo. Él pensó que ya no aparecía porque estaba sufriendo por él, pero en realidad yo estaba en cama enferma. Fue entonces que descubrí el verdadero motivo de la separación. Ya andaba con otra muchacha de la misma parroquia y estaba a punto de comprometerse con ella. Me sentí devastada, triste con esa desilusión.
Y más tarde entendí algo todavía más duro. En realidad, él ya estaba casado con otra mujer, con quien tenía 2 hijos pequeños, una niña de 4 años y otro más chiquito. Recuerdo que la propia esposa fue a tocar la puerta de la novia, revelando: «Mira, ese hombre es mi marido». Después de eso, él desapareció. En ese momento sentí que había sido un verdadero alivio. Pensé: caray, pude haberme metido en un problemón, comprometida con un hombre casado, y un día ver a su esposa llegar a reclamarme a mi puerta. Fue un golpe tremendo, que me dejó traumatizada. Aunque solo hubiera sido un noviazgo de 3 meses, yo tenía apenas 15 años, y él ya era un hombre casado. Él vivía en el mismo barrio que yo en la calle de arriba y él en la de abajo. Íbamos a las mismas escuelas, frecuentábamos los mismos lugares, teníamos los mismos amigos, pero curiosamente nunca nos habíamos cruzado de verdad. Terminé conociéndolo en un grupo de jóvenes que mi mamá organizaba en la cochera de la casa. Siempre me habían gustado los chicos altos, y cuando lo vi por primera vez, pensé: no era precisamente guapo, pero sí encantador. Era sencillo, buena persona y extremadamente divertido. Me conquistó por su manera de hablar, por lo ligero de sus conversaciones y por su sentido del humor. Esa noche, los dos habíamos ido a la reunión. Yo tenía 19 años, él 17. Yo era 2 años mayor. Recuerdo que le pregunté su nombre y enseguida su número de teléfono. Me pareció tan simpático que quise seguir platicando fuera de ahí. Él, un poco apenado, terminó dándome su contacto y empezamos a hablar con frecuencia. En aquel tiempo lo veía solo como un amigo. Platicábamos muchísimo, pasábamos horas juntos. Yo iba a verlo jugar fútbol. Me encantaba estar en las gradas. También lo acompañaba en sus paseos en bicicleta o en las caminatas, siempre uno al lado del otro, entre risas y conversaciones de todo tipo. Fuimos creando una amistad muy especial. A pesar de que todos a nuestro alrededor, amigos, gente de la parroquia, decían que ya parecíamos novios, nunca habíamos tenido nada. Era solo amistad. Una amistad tan fuerte que yo temía arruinarla al admitir que empezaba a sentir algo más. Y de hecho, con el tiempo comencé a quererlo de verdad. Después de unos 8 meses de amistad, ya sabía lo que sentía, pero lo ocultaba. No quería arriesgarme a perder lo que teníamos. En ese tiempo oraba mucho a Dios y me preguntaba: Señor, ¿será esto lo que quiero para mi vida? ¿Tener novio ahora? Es que yo soñaba con tantas cosas: hacer un intercambio, entrar a la universidad, viajar en misiones. Siempre pensé que si algún día llegaba a tener novio, sería para casarme. Y como nunca creí demasiado en el amor eterno, ni en un matrimonio duradero, la idea de empezar una relación me asustaba. Pero al mismo tiempo, me gustaba él. Me quedaba pensando: ¿quiero ser su novia o no? Entonces, decidí orar y pedirle a Dios una señal. Lo recuerdo muy bien. Cuando era adolescente, existía esa costumbre de poner a prueba a Dios con pequeños pedidos, casi inocentes. Era cosa de jóvenes. Si es tu voluntad, Señor, que pase esto o aquello. Y yo hice exactamente eso. Le pedí a Dios que, si era su voluntad que yo anduviera con ese chico, él aparecería en el partido. Con algo amarillo, cualquier accesorio, una camiseta, una pulsera. Solo que a él nunca le habían gustado los colores llamativos. Siempre usaba tonos neutros. Por eso estaba segura de que nunca aparecería con nada amarillo. Pero el día del partido, ahí estaba, con una pulsera amarilla, las calcetas amarillas y hasta la camiseta del equipo en amarillo. Me quedé en shock. Era exactamente el color que había elegido en mis oraciones. Pensé: ¿será posible? ¿O será cosa mía? Incluso dudé como si fuera una coincidencia o hasta una provocación del enemigo. La verdad es que me gustaba, pero tenía mucho miedo de desilusiones. Se lo conté a mi mamá. Mamá, creo que me está gustando fulano. Y ella, siempre prudente, me respondió:
Ten cuidado, es buena persona, pero quizá todavía no estás lista. Tienes tus planes, intercambio, universidad, otras cosas. Aún así, no pude ignorar lo que sentía. Fui y le dije directamente, «Mira, me gustas». Él me contestó, «Tú también me gustas». Y después nos quedamos los dos como los adolescentes que éramos, sin saber qué hacer. Entonces, ¿y ahora qué? Nos reímos, dijimos que no sabíamos y dejamos el asunto en el aire. Poco tiempo después, hubo una de esas noches animadas en la parroquia. Noche de hot dogs. Al final, acompañamos a una muchacha a su casa 2 calles arriba, y de regreso, él me pidió que fuera su novia. Me puse tan apenada que solo pensaba, ¿y ahora? ¿De verdad voy a tener que besar a este chico? Porque siempre fui muy tímida. Pero acepté. Empezamos a ser novios esa noche, una fecha que nunca se me borrará, 22 de agosto de 2013. Recuerdo perfectamente ese día. Era un sábado por la noche. Yo estaba extremadamente feliz porque al fin estaba saliendo con la persona que me gustaba, alguien a quien había observado durante tanto tiempo, tratando de entender si de verdad era lo que quería para mi vida. Y me di cuenta de que sí, que era exactamente eso. Siempre fui muy reflexiva. Pensaba mucho en las consecuencias antes de tomar cualquier decisión. Por eso, antes de empezar ese noviazgo, analicé muy bien quién era él, su familia, sus valores, si le gustaba trabajar, si tenía principios sólidos. Para mí, todo apuntaba a que esa relación era lo que Dios tenía reservado para mí en ese momento. Así que comenzamos a salir. Recuerdo que su mamá y su hermana se pusieron un poco celosas. Él solo tenía 17 años en aquel entonces y mostraron ciertas reservas sobre si era el momento adecuado para tener novia. Yo entendía esos celos como una forma de cuidado, casi de protección. Fíjate bien con quién te relacionas. Y lejos de incomodarme, me alegraba, porque mostraba que él tenía una familia preocupada, con valores, atenta a lo que hacía. Seguimos de novios, siempre involucrados en las actividades de la parroquia. Él se volvió líder de grupo, y yo también terminé haciéndome responsable de uno. Fuimos creciendo juntos en ese camino. Al mismo tiempo, yo ya estudiaba en la universidad. Él empezó a trabajar en tareas pesadas, descargar camiones y otras cosas. Y yo lo motivaba constantemente a seguir estudiando, a buscar formación superior. Por mi parte, trabajaba como recepcionista. Ganaba el salario mínimo y, para complementar, hacía pastelitos que vendía fuera de la facultad. Él trabajaba, yo estudiaba y trabajaba, y juntos íbamos construyendo paso a paso nuestro futuro. Siempre estábamos lado a lado, apoyándonos mutuamente. El noviazgo funcionaba muy bien. Yo era feliz con él. Compartíamos todo, estábamos siempre juntos, tan unidos que la gente hasta pensaba que éramos hermanos, de lo bonita que era nuestra conexión. Era una relación sana, de amistad, de complicidad. Recuerdo bien que habíamos decidido esperar hasta el matrimonio para vivir la intimidad. No quería precipitarme. Pensaba, no quiero hacer nada solo porque él quiere. Quiero hacerlo cuando también yo sienta que es el momento correcto. Yo tampoco me sentía preparada y para él estaba bien. Él mismo decía que tampoco se sentía listo, y eso me daba calma y confianza en la relación. Fuimos avanzando así hasta que un día me pidió matrimonio. Curiosamente, tiempo después, ya en el futuro, me dijo que ese había sido uno de los peores días de su vida. No sé por qué, nunca le pregunté, pero lo guardo hasta hoy en mi memoria. Fuimos novios 3 años antes de comprometernos y después permanecimos 4 años más comprometidos antes de casarnos. Recuerdo que el día en que me habló de comprometernos, fuimos a comprar las alianzas. Él fue a mi casa para hacer el compromiso. Yo pensaba que íbamos a salir, a celebrar, que me iba a sorprender, pero no salimos a ningún lado. Simplemente puso el anillo en mi dedo y ya estábamos comprometidos. Su mamá y su hermana no aparecieron ese día, solo mi mamá y mis hermanos. Me pareció extraño. Siempre imaginé que habría una cena, una salida, una celebración, pero nada de eso pasó.
Años después, él confesó que detestaba recordar ese día, que para él había sido pésimo, pero nunca explicó bien por qué, y yo tampoco pregunté. La verdad es que él tenía rasgos de rudeza, un carácter fuerte, difícil de tratar. Tal vez era parte de su personalidad. Pero mientras me tratara bien, yo lo dejaba pasar. Para mí, todo estaba bien. Con el compromiso empecé a reflexionar si realmente quería casarme con él. Me decía a mí misma que primero quería terminar la universidad, comprar un carro, tener mis cosas, mi casa. Solo después pensaba en casarme. Fue entonces que, ya comprometidos, en 2017 decidimos comprar un departamento. Yo acababa de graduarme y ya tenía un financiamiento a mi nombre, por lo que no podía tener otro. La escritura tenía que quedar solo a su nombre. Confié y le dije, no pasa nada, va a salir bien, vamos a estar juntos para siempre. Compramos el departamento en preventa, porque era más barato. Curiosamente, quien nos lo vendió era una conocida de la iglesia que trabajaba en esa constructora. Hicimos un acuerdo entre nosotros, aunque estuviera a su nombre, sería de los dos, y comenzamos a pagar las mensualidades. Fue todo tan surrealista. El mismo día de la compra nos pidieron un anticipo simbólico de 20 euros, solo para garantizar la reserva. Yo entregué el dinero de inmediato, y después me quedé pensando, ¿habré hecho bien? ¿Estamos realmente listos para comprar una propiedad? Pero a pesar de las dudas, todo iba fluyendo. También que parecía que cada deseo, cada meta que teníamos se cumplía de manera natural. Recuerdo que oraba muchas veces, Señor, no tenemos dónde vivir. Yo quisiera tanto una casa, un rinconcito nuestro. No quiero vivir rentando, ni construir en la casa de mi mamá o en la de la mamá de él. Y parecía que Dios escuchaba mis oraciones. Íbamos a ver propiedades sin muchas expectativas, y de repente salíamos de ahí ya con un departamento apartado. Las cosas fluían de una manera impresionante. Yo tenía un sueldo muy bajo y todavía necesitaba ayudar a mi mamá con los gastos de la casa porque yo era el pilar de la familia. Y aún así, mi dinero alcanzaba para pagar la mensualidad del departamento, los gastos de la obra y las cuentas de la casa de mi mamá. Hasta hoy no sé cómo lo logré. Era tan joven, tenía apenas 23 años y ya estaba pagando un departamento. Pensaba para mí, ¿cómo es posible? Tan joven y ya con una casa comprada. Parecía que todo conspiraba a nuestro favor. Tal vez era porque yo le pedía mucho a Dios que todo saliera bien, y yo confiaba plenamente en Él en cada paso. Así fuimos pagando el departamento. La fecha prevista de entrega era en 2020, justamente el año de la pandemia. Nuestra boda estaba marcada para marzo, luego la aplazamos para mayo, después para julio, más tarde para diciembre. Al final, no nos casamos en ninguno de esos meses. Ya habíamos pagado fotógrafo, vestido, prácticamente todo. Solo faltaba el traje de él. Yo estaba a punto de mandar imprimir las invitaciones de los padrinos cuando anunciaron pandemia. Entonces pensé, vamos a esperar a ver qué pasa. La verdad es que nunca llegamos a casarnos en la iglesia como yo siempre lo había soñado. Es curioso, durante mucho tiempo yo decía que no quería casarme. Soñaba con hacer un intercambio, salir de misión, viajar por el mundo. Pero cuando me di cuenta de que él era un buen hombre, que podía cuidarme y con quien podía ser feliz, empecé a creer que el matrimonio tal vez no era una mala idea. No es que rechazara el matrimonio, creo que lo que tenía era miedo. Miedo a desilusionarme, a ser engañada, a ser traicionada, como tantas veces había pasado en mi familia, con mi mamá, mi abuela, mis tías. Era una historia llena de dolor. Y fue en ese contexto que él se convirtió en mi fortaleza, en mi puerto seguro. Yo creía de corazón que nunca me engañaría, que nunca me abandonaría. Yo conocía a su familia, a sus amigos, a todos en el barrio. Él vivía en la calle de arriba y era conocido de personas que yo también conocía. Entonces en mi mente, ¿cómo podría salir mal? No había manera. Yo me repetía,
Esto es lo que quiero. Me voy a casar con él porque va a salir bien. Es un buen muchacho, un hombre temeroso de Dios. Va a salir bien. Y así lo hicimos. Fuimos al registro civil, arreglamos todo como debía ser, ya estaba todo pagado, pero con la pandemia no logramos casarnos en la iglesia como yo tanto deseaba. Y había un detalle que siempre me hacía soñar. Quería casarme bajo un arco de flores, quería llevar una corona de flores en la cabeza. Me encantan las flores. Y es irónico porque nunca había recibido flores en mi vida. Soñaba con una boda llena de colores, alegría y delicadeza. Creía que sería la realización de mi gran sueño, ser feliz al lado de alguien que me amara, que fuera el padre de mis hijos. Incluso ya había elegido los nombres: un niño, Israel, y una niña, Aurora. Creía de corazón que algún día los tendría. Pero como todo en la vida, los planes cambian, y aprendí a aceptarlo. Al final nos casamos solo por lo civil. La entrega del departamento se retrasó por la pandemia y durante 6 meses vivimos casados pero separados físicamente. Él seguía en casa de su mamá y yo en casa de mi tía. Cuando por fin entregaron el departamento, nos topamos con otro problema. No teníamos dinero para amueblarlo. El departamento, comprado en preventa, venía prácticamente en obra negra, como se suele decir. Fue entonces que en un golpe de suerte, perdí mi trabajo y recibí una indemnización generosa. Con ese dinero logramos remodelar el departamento. Techo falso, piso nuevo, acabados. Quedó precioso. Pero todavía no teníamos muebles. Yo me preguntaba, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Hasta que en la empresa donde él trabajaba, una subcontratada, hubo un cambio. La compañía principal decidió asumir la operación directamente. Para eso tuvieron que despedir a todos los empleados de la subcontratada. Él fue uno de ellos, pero al día siguiente ya estaba contratado por la nueva empresa. Fue solo un cambio administrativo. Recibió la liquidación y me dijo: ahora sí, ya podemos amueblar la casa. Fue un momento surrealista. Pasamos de no tener nada a de repente poder comprar todo. Recuerdo haber llorado mucho de gratitud a Dios. La casa fue tomando forma y yo sentía que por fin estábamos construyendo nuestro hogar. Como nunca llegamos a casarnos por la iglesia, solo por lo civil, los proveedores empezaron a devolver el dinero de las cosas que ya habíamos pagado. Y con ese dinero decidimos invertir en muebles hechos a medida. Así, el departamento fue tomando cada vez más forma. Yo miraba todo y pensaba: la mano de Dios es realmente increíble en nuestra vida. Tomé la decisión correcta. Estoy con la persona correcta. De repente teníamos un hogar bien compuesto. Y eso para mí era enorme. Yo venía de una realidad muy humilde. Nunca tuve vergüenza en decirlo. La casa de mi mamá era muy pobre. Cuando llovía, el agua se metía adentro. Mi cuarto se llenaba de agua. Recuerdo levantarme en la madrugada para sacar agua con cubetas. Teníamos que mantener las cosas en alto para que no se arruinaran. La humedad era tanta que los muebles y la ropa vivían con moho. Por eso cuando cayó la primera lluvia en el nuevo departamento, miré al techo y pensé emocionada: ¡qué maravilla! Aquí no entra el agua. Aunque el departamento hubiera estado solo en obra negra, ya era motivo de gratitud. Siempre fui así, agradecida por las pequeñas cosas. Creo que quien tiene poco aprende a valorar cada detalle. Nos casamos en febrero de 2020 y el 11 de febrero de 2021 nos mudamos finalmente al departamento. Yo dije: mira, ya tenemos refrigerador y estufa, me voy a mudar ya. Él todavía dudó: pero aún no tenemos cortinas, ni esto ni aquello. Y yo le contesté: no importa, estoy harta de vivir en casa de mi tía. Quiero estar en lo que ya es nuestro. Entonces él dijo: está bien, voy contigo, duermo ahí también para que no te quedes sola. Y así fue. El colchón aún no había llegado, así que mi abuela nos prestó 2 colchones individuales. Los juntamos en la sala, el único lugar más oscuro, ya que el cuarto no tenía cortinas, y dormimos ahí. Él pasó esa primera noche conmigo un viernes y nunca más volvió a casa de su mamá. Se quedó conmigo para siempre. Recuerdo que fui muy feliz en ese departamento.
Me sentía agradecida todos los días. Amaba el papel de esposa. Y siempre pensaba, voy a hacer todo bien para que funcione. Voy a dar lo mejor de mí para que nada salga mal. En mi cabeza, el matrimonio tenía que durar para siempre. Si dependiera de mí, viviríamos juntos toda la vida, felices, porque eso era lo que yo quería, una familia. Soñaba con ser mamá, con comprar una casa más grande en el futuro, con dejar ese departamento para mis hijos. Imaginaba perros corriendo en el patio, yo yendo a recoger a los niños a la escuela. Ese era mi ideal. En el fondo, no pedía mucho. Creo que solo quería ser amada y tener una vida de familia normal, como todos desean. Una Navidad con la mesa llena, los hijos alrededor, armonía. Para mí, eso ya era suficiente. En ese tiempo, él seguía en la empresa que había pasado por aquel cambio. Logró ascender de puesto y se volvió supervisor. Me contaba que hacía un buen trabajo, que lo reconocían, y yo le creía. También decía que empezaba a sentir algunos boicots dentro de la empresa, y yo siempre lo apoyaba. Lo animaba a estudiar más, a tomar cursos, a crecer. Yo quería superarme, pero quería que él también creciera conmigo. Hasta entonces lo veía como una buena persona. Alguien normal, correcto. No era mal esposo. Es verdad que a veces tenía actitudes que me herían, como hacer comentarios sobre mi cuerpo o decir cosas que me hacían sentir menos, pero yo lo justificaba. Pensaba que era producto de un mal día, de llegar cansado o enojado del trabajo, de hablar sin pensar. Siempre encontraba una excusa para pasarlo por alto. Yo nunca me consideré una mujer bonita o interesante. Nunca me vi así. Y aun cuando él hacía comentarios que me hacían sentir mal, terminaba aceptándolo porque decía que era de broma. Como yo lo quería mucho, pensaba que todo estaba bien. Después, lo despidieron de esa empresa. Empezó entonces a buscar trabajo en otro lugar, en la misma función que ya tenía. Fue cuando un antiguo jefe le dijo que había una vacante en otra ciudad. Comenzaría como supervisor, pero con posibilidad de llegar a gerente, porque estaban armando un proyecto muy grande. Sus ojos brillaron y los míos también. Pensé, ahora es tu momento, ahora vas a demostrar todo lo que sabes hacer. Veniste desde abajo, empezaste descargando camiones y ahora vas a probar que mereces estar en la cima. Él fue a esa otra ciudad, participó en entrevistas, pasó días en formación, conociendo al equipo. El proceso fue largo, pero siempre me decía que era una empresa seria, que buscaban a alguien de confianza y que ese puesto era muy específico. Yo le respondía, es perfecto para ti, va a ser buenísimo para tu carrera. ¿Y qué crees? Sí lo logró. Cuando me contó que había sido seleccionado, yo estaba más feliz que él. Hasta parecía que era yo quien había conseguido el puesto. Por dentro solté fuegos artificiales. Me sentí orgullosa. En este tiempo ya íbamos a cumplir 4 años de casados. Yo tenía 27 o 28 años. Fue entonces cuando él empezó a hablar de tener hijos. Pero para mí no era el momento. Aún no tenía el puesto que quería, ni trabajaba en el lugar con el que soñaba. Psicológicamente tampoco me sentía lista. Yo sabía, por la experiencia de haber cuidado a mis hermanos, lo difícil que es criar a un niño. No es solo amor, exige condiciones, estabilidad, dinero. Le dije que era demasiado pronto, que quería viajar, estudiar, hacer otras cosas antes de ser mamá. Poco a poco esa idea también salió de su corazón. Dejó de hablar de hijos y pasó a enfocarse en llegar a ser gerente. Y para mí estaba bien. Pensaba, si yo logro un mejor puesto, tendremos aún más condiciones en el futuro para darle una vida digna a un niño. Cuando entró en esa nueva empresa y le dijeron que había posibilidad de llegar a gerente, me pareció surreal. Siempre me acordaba de aquel chico de 17 años que conocí, con su bicicleta, y pensaba, imagina, ahora va a ser gerente. Para mí era motivo de orgullo verlo crecer así. Fue invitado a entrar como supervisor, y todo parecía perfecto. Yo nunca llegué a visitar ese lugar,
pero por las descripciones que él hacía, parecía un sitio sofisticado, una empresa moderna, con gente muy distinta. Él empezó a moldearse al estilo de ellos. Yo, por otro lado, tenía mi coche viejo, un Opel Corsa de 1997. Siempre amé ese carro. Claro que quería un modelo más nuevo, pero mientras me llevara a todas partes, yo estaba feliz. Nunca me importó manejar un coche viejo. Para mí servía. Pero de repente mi Corsa dejó de ser aceptable para él. Ya no quería que lo vieran manejando eso. Lo mismo pasó con el celular. Tenía un aparato sencillo, solo para mensajes y llamadas, pero de pronto ya no servía. Necesitaba un iPhone de última generación. Y después vino un reloj carísimo porque un colega tenía uno igual. Empezó a comprar cosas sin siquiera contarme. Antes él compartía todo conmigo, me contaba cada detalle del trabajo, me presentaba a sus compañeros, yo hasta participaba. Ya había ido a baby showers, parrilladas, paseos en moto, reuniones con la gente de su antiguo trabajo. Los conocía a todos sin haberlos visto, de tanto que me hablaba de ellos. Pero en esta nueva empresa era todo lo contrario. Yo no conocía a nadie. No sabía quiénes eran sus compañeros, ni con quién se juntaba. No sabía sus horarios de entrada ni de salida, a dónde iba o con quién estaba. Dejé de saber absolutamente todo sobre su rutina. Lo único que contaba era que andaba mucho con el personal de recursos humanos. Había varias filiales y las chicas de RH viajaban mucho para hacer entrevistas. Él decía, hoy llevé a las muchachas de RH aquí y allá. Andaba con ellas en el coche de la empresa como si fuera chofer. Yo nunca fui celosa y siempre confié en él, así que no me importaba. Pero, a finales de 2023, algo empezó a sonar raro. Había entrado en verano, y en diciembre esas compañeras decidieron venir a nuestro barrio a celebrar la fiesta de fin de año. Justo fueron a la hamburguesería donde nosotros solíamos ir. Me pareció extraño. Venían desde lejos, tenían tantos restaurantes en su ciudad, y decidieron festejar precisamente ahí. Y lo peor, él solo me lo contó cuando llegó a la casa. Tan extraño que llegué a pensar que era mentira. Pensé de inmediato, ¿pero qué sentido tiene que esta gente venga 70 kilómetros hasta aquí para celebrar el fin de año? ¿Acaso no tenían restaurantes en su propia ciudad? Aquello me sonaba mal, pero al mismo tiempo no quería causar problemas. Tenía miedo de estar metiéndome demasiado en su trabajo, en su vida. Pensaba que si preguntaba de más, podría afectar de alguna manera su carrera. Así fue como empecé a anularme, a callarme. Ya no me sentía suficiente a su lado. Él repetía siempre, estoy muy ocupado, trabajo demasiado, no tengo tiempo. Y yo, para no sobrecargarlo, dejé de compartir mis propias preocupaciones. Llegaba cansado, pegado al celular, siempre respondiendo mensajes o llamadas. Trabajaba hasta dentro de la casa. Yo, en silencio, me guardaba mis problemas. En el fondo, creo que no quería creer. Cuando confiamos tanto en una persona, nos entregamos con cuerpo y alma, y aun si alguien viniera a decirme lo que estaba pasando, tal vez no le habría creído. Yo estaba totalmente entregada a esa relación. Pero aquel episodio me dejó inquieta. Terminé revisando su Instagram. Busqué entre las personas que seguía y encontré a una chica en especial. Estaba ahí, en la hamburguesería de nuestro barrio. Vi sus stories y confirmé. Realmente había estado ahí. Ese día, él llegó a casa muy agitado. Le pregunté, ¿qué pasó? Y él me respondió, nada, estuve en la hamburguesería, pero no me quedé mucho tiempo y me regresé. Era diciembre, el mes de mi cumpleaños. Llegué a pensar que había salido a comprarme un regalo, pero no. Me mostró una foto borrosa con la gente que estaba ahí. Reconocí a esas chicas y hasta su jefe parecía estar presente. Fue entonces cuando pensé, qué raro que esta gente venga justo aquí a nuestra zona para la fiesta de fin de año de la empresa. Me preguntaba a mí misma, pero él no es del equipo X. Entonces, ¿por qué estaba ahí el equipo Y? ¿Y por qué estas chicas también fueron? ¿Qué está pasando en realidad? Todo me parecía muy extraño, pero no quise darle demasiada importancia. Era mi cumpleaños. Estaba preparando mis cosas, así que lo dejé pasar. Llegó fin de año, viajamos, fuimos a la playa y todo parecía normal otra vez.
Pero poco después, él empezó a cambiar. Pasaba cada vez más tiempo en el celular. De repente, puso una mica de privacidad en la pantalla. Le pregunté, ¿y eso para qué sirve? Y él respondió, es que tengo conversaciones importantes, a veces hasta con mi jefe. Hay compañeros que pasan y pueden ver, puede ser sobre despidos o asuntos confidenciales. Prefiero protegerme. En ese momento, le creí. Pero empecé a notar que su relación con el celular estaba rara. Antes, lo dejaba tirado por la casa. Ahora, siempre lo traía encima. Cuando manejaba, lo guardaba debajo de la pierna. Dormía con el celular escondido bajo la almohada. También empezó a cambiar en su aspecto. La ropa del uniforme pasó a ser toda ajustada, marcando el cuerpo. Se depilaba todos los días. De repente quería perfumes carísimos de cientos de euros, solo porque alguien en el trabajo los usaba. Siempre se comparaba con su jefe, lo imitaba en todo. Yo pensaba, ¿pero por qué? Ese jefe es soltero, vive como quiere, y tú eres casado, ¿por qué te estás moldeando a él? Él me contaba historias de su jefe, de cómo se comportaba, y hasta nos reíamos juntos de esas cosas, pero por dentro yo ya empezaba a sentir que algo no estaba bien. Hasta que un día me dijo, Rubí, ya no voy a hacer ejercicio en el gimnasio del barrio. Es muy pesado, salgo tarde del trabajo, corro a cambiarme y todavía voy contigo. Mejor me inscribo allá en la ciudad donde trabajo. Salgo directo del empleo, entreno y ya después vengo a la casa. Pensé, tiene sentido. La verdad es más práctico. Y acepté. Pero desde ahí, las cosas empezaron a ponerse raras. Dentro de mí había una sensación constante. Hay algo mal en esta casa. No sé explicarlo bien. Era mi corazón advirtiéndome. Llegué a pensar que me estaba volviendo loca. Entonces, decidí revisar a quién seguía en Instagram. Tenía cientos de contactos. Fui bajando, hasta que me detuve en ella. En cuanto puse los ojos en esa chica, mi corazón se aceleró. Sentí de inmediato, es ella. En ese tiempo su Instagram era público y tenía varias fotos en poses sensuales, mostrando el cuerpo. En cuanto lo vi, pensé, esta chica me va a traer problemas. Lo juro, lo sentí en el instante. Le pregunté, fulano, vi en tu Instagram, ¿quién es esta tal Ciclana? Yo ya la había visto en diciembre, cuando estuvo en nuestro barrio, en aquella celebración de fin de año. Él respondió, ella es del área tal, súper buena onda. Le estuve dando unos aventones porque lo necesitaba. Y yo insistí, mira que esta chica me va a traer problemas. Él se rió, me dijo que estaba loca y que ella era súper simpática, que yo tenía que conocerla, que hasta me caería bien. Pero, curiosamente, esa misma semana los dos dejaron de seguirse y ella puso su perfil privado. Eso me dejó con la certeza de que ahí había algo raro. Me quedé con eso en el corazón. Por un lado sentía, él me está engañando. Por otro, no quería creerlo. Pensaba que era una locura de mi cabeza, porque nosotros teníamos una relación tan buena. ¿Cómo podía estar pasando eso? Solo que sus cambios eran cada vez más claros. Empezó a criticarme de formas extrañas. Recuerdo bien una vez en que me dijo que yo era fría como un refrigerador. Me dolió, porque no era verdad. Siempre habíamos tenido cariño y una conexión fuerte, pero de repente él decía cosas así. Más tarde entendí que el problema también era mi dependencia emocional. Eso solo empeoraba la situación. Llegamos a tener una discusión muy fea por mensajes. Yo le decía que quería mucho ser mamá, que pensaba en quitarme el DIU para embarazarme, y él me respondió de manera dura, no quiero ser papá, ya te dije que no quiero ser papá, ¿de dónde sacaste esa idea? Intenté explicarle, creo que sería un buen momento, me gustaría saber qué piensas. Y él agresivo, ya te dije que quiero ser gerente. Si decides tener un hijo, te las vas a arreglar sola, porque yo no voy a criar esa criatura. No quiero ser padre y punto. En ese momento me sentí rechazada, como si me odiara. Le respondí que jamás voy a tener un hijo con alguien que no quiere ser padre.
Ya fue suficiente con lo que pasé con el mío que me abandonó. No voy a darle a mi hijo el mismo destino. Él se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Intentó recular. No es eso, no lo entiendes. Estoy en otra etapa. Quiero crecer profesionalmente. Solo es eso. Yo solo respondí, está bien, no pasa nada. Cerré la conversación, herida, pero sin mostrarle cuánto me dolía. Él volvió a casa, me buscó, me trató bien, y yo terminé perdonando, fingiendo que nada había pasado. Seguimos. Pero en junio, mi papá empezó a empeorar mucho. Siempre había sido enfermo, pero nunca se supo bien qué tenía. Yo lo acompañaba de cerca, lo visitaba, lo cuidaba. Ya lo había perdonado por todo lo que pasó en el pasado, y habíamos recuperado una buena relación. Un día me di cuenta de que tenía las piernas muy hinchadas, llenas de llagas. Le hicieron exámenes y descubrieron que tenía leucemia. Murió sin saber el diagnóstico. Su estado se agravó rápidamente. Los médicos intentaron tratamiento, pero ya no había nada que hacer. Yo, en negación, decía que era un exceso, que no quería creer que mi papá pudiera morir. Un miércoles lo fui a visitar al hospital y le dije, «Papá, vengo el fin de semana para estar contigo». El jueves lo internaron en cuidados intensivos. El viernes lo entubaron. El sábado ya no respondía. Y el domingo me despedí de él. Fue tan doloroso. Él estaba feliz de que yo estuviera casada. Creía que tenía un buen marido a mi lado, algo que él nunca había sido para mi mamá. Y en ese último momento le dije, «Papá, puedes irte en paz. Todo está bien. Estoy casada. Estoy bien acompañada». Ese mismo día, él partió. Con la muerte de mi papá quedé destrozada, mal dentro de la casa, perdida, llorando, sin fuerzas, y mi marido empezó a comportarse de manera extraña. Yo, en vez de vivir mi duelo, me anulaba tratando de entender qué le pasaba a él. En agosto de 2024, una amiga mía hizo una fiesta en un rancho. Él me dejó ahí como a las 2:30 de la tarde. Pocos minutos después le llamó a su amante, porque justamente el camino hacia la casa de ella pasaba por ahí. Yo estaba ansiosa, sintiéndome mal, y en esa fiesta todavía pasó algo que me desarmó. Una señora se me acercó, dijo que era espiritista y que traía un recado de mi papá. Me quedé en shock, completamente perturbada. Entré en pánico, corrí al baño y le marqué. No contestó. Le volví a marcar. Nada. Desesperada le mandé mensaje a su mamá. «Señora, ¿está ahí fulano?» Ella me respondió, «No, fulano no está aquí. Lo vi en la mañana temprano, pero desde entonces no apareció». Ahí fue cuando me puse a pensar. ¿Qué está pasando? Él siempre se cortaba el cabello los sábados, religiosamente a las 5 de la tarde, pero ese día se lo cortó a las 8 de la mañana, justificando que tenía que llevarme a la fiesta. La fiesta era hasta la 1. Bien podía haberse esperado para cortarlo más tarde como siempre hacía. La verdad es que lo hizo temprano porque tenía otros planes, encontrarse con ella. Intenté hacerle videollamadas varias veces. Él las rechazaba todas. Como a las 7 de la tarde contestó molesto y me dijo, «¿Qué quieres? Hasta mensajes le mandas a mi mamá. ¿Por qué estás desconfiando de mí?» Yo, angustiada, le respondí, «Pasó algo. Necesito hablar contigo urgentemente». Le expliqué que mi tía no podía contestar porque estaba de turno en el hospital y mi mamá estaba ocupada, y al final de cuentas, él era mi esposo. Con él era con quien tenía que contar, pero él retrucaba. «Dilo por mensaje, estoy en el baño». Insistí, «No, necesito de verdad hablar contigo». Y él, «No voy a contestar. Estás desconfiando de mí. Estoy en el baño». Yo pensaba, «Pero siempre me has contestado desde el baño. ¿Cuál es ahora el problema?» De repente dijo que se iba a casa de su mamá y colgó. Creo que puso el celular en modo avión. Desapareció. Solo volvió a dar señales como a las 8:30, 9 de la noche, diciendo, «Ya estoy en casa de mi mamá. Cuando quieras voy por ti». Le respondí, «Entonces ven ya». Apareció como a las 10. Entré al coche callada. Él nervioso. Se exaltó. «Pero al final, ¿qué era lo que tanto querías decirme?» Respiré hondo y le dije, «Tuve una crisis de ansiedad.
Una mujer en la fiesta dijo que era medium y que tenía un recado de mi papá. Me puse muy mal, empecé a llorar en medio de la fiesta de mi amiga. No podía decirle nada a la cumpleañera para no arruinarle el día. Corrí al baño y solo quería desahogarme contigo. En ese momento bajó el tono de voz. Me pidió disculpas. Intentó calmarme, pero dentro de mí ya se estaba formando la certeza: algo no está bien. Regresamos a la casa. Me bañé y nos acostamos. Pero de madrugada, como a las 4 o 5 de la mañana, me desperté con el corazón apretado. Dentro de mí, el corazón no dejaba de repetir: toma su celular, toma su celular. Pero yo resistía: no voy a revisar su celular. Desde el día en que vi el Instagram de aquella chica, me había obsesionado con la idea de que me engañaba. Al final se me ocurrió abrir su WhatsApp en mi computadora. Lo hice a las 10 de la noche, callada, sin decir nada. Al día siguiente, cerca del mediodía, él se dio cuenta de que estaba abierto. Me quedé en shock. ¿Cómo se dio cuenta? Casi nadie repara en eso. Su reacción fue brutal. Me acusó de no confiar, me insultó, me destrozó emocionalmente en ese momento. Me sentí destruida. Me prometí a mí misma y a él que nunca más volvería a tocar su celular. Esa misma semana me llevó a mi ciudad favorita, Sintra. Pasamos el día juntos. Fuimos a un festival gastronómico, comimos rico, platicamos sobre el futuro. Él hablaba de sus perspectivas de carrera, yo hablaba de las mías. Regresamos a casa como si fuéramos dos adultos en sintonía. Ese día pensé: esto era solo cosa de mi cabeza. Nada que ver WhatsApp, nada que ver desconfianza. Me sentía renovada, pero al mismo tiempo volví a anularme. Callaba mis sentimientos, silenciaba mi intuición. Aún con las cosas frente a mí, me decía: no, solo son paranoias mías. Él tiene razón. Yo soy la tonta por invadir su privacidad. Aún así, una noche no aguanté. Me levanté, tomé su celular. Revisé la ubicación, el WhatsApp, las llamadas. Nada, absolutamente nada. Lo puse de nuevo en su lugar y me acosté. Pero el corazón insistía: ve otra vez. Me levanté de nuevo, revisé las fotos, busqué por todos lados. No encontré nada. Puse el celular en el mismo sitio y fui a la cocina a beber agua, temblando de miedo de que despertara. Siempre que me movía en la cama, él solía despertar. Pero esa noche no se movió, como si estuviera en un sueño profundo y pesado. Me pareció surreal. Caminaba por la sala de un lado a otro, en conflicto, hasta que hablé con Dios, de forma dura, casi desafiándolo. Si eres tú quien me está hablando, entonces muéstrame lo que está pasando. Yo ya no sé nada. Me dices que revise el celular, pero ¿qué voy a encontrar? Muéstrame. Y desde el fondo de mi corazón vino una voz suave, clara. Esa voz suave me decía: ve a las llamadas de WhatsApp. Regresé al cuarto. Tomé el celular y abrí el registro de llamadas. Varias llamadas para ella. Mi corazón se aceleró. Empecé a cruzar fechas. El día que me dejó en la fiesta de mi amiga y le llamó justo después. El día que dijo que estaba jugando fútbol con los amigos, pero la había llamado. Incluso durante un viaje en familia en la ciudad de su madre, salió al baño y le hizo una llamada. Lo recuerdo perfectamente. Estábamos en una fiesta. Acabábamos de conocer a una pareja que llevaba 50 años junta. Él se volteó hacia mí y me dijo: ¿estás lista para vivir conmigo 50 años? Lo juro, lo recuerdo bien, solo que media hora antes había llamado a ella desde el baño. Fui uniendo los puntos, una a una, las llamadas, las mentiras. Entonces lo confronté. ¿Qué es esto? Él se despertó asustado y respondió: es la chica de recursos humanos, está viendo unas contrataciones para mí, tuve que hablar con ella. Le cuestioné: ¿hasta en fin de semana?
¿Me dejas en la fiesta y vas a llamarle? Él inventó. Fue por un justificante de un empleado, tuve que arreglarlo. Yo insistí. ¿Y videollamada para tratar un justificante? Es que no me contestaba de otra forma, solo así. Busqué los mensajes y no encontré nada. Le pregunté, ¿entonces dónde están las conversaciones? Él respondió, las borré, pensé que te incomodarías. Y yo, si era solo trabajo, ¿por qué borrarlas? Él, siempre intentando calmarme. No es nada, no pienses mal, las borré solo para que no te hicieras ideas en la cabeza. Me fui poniendo cada vez más nerviosa hasta que mi cuerpo no aguantó. Siempre que sufro un choque muy fuerte me pasa lo mismo. Me desconecto. Fue así cuando murió mi papá. Lloré tanto que parecía que mi cuerpo no soportaba y me quedé dormida. Y esta vez pasó igual. Me apagué. Desperté como a las 10 de la mañana, era domingo. Él estaba en la cocina preparándome café con leche y pan caliente como solía hacerlo los domingos. Me llevó el desayuno, nos sentamos en el sofá y yo pensando en lo que había pasado. En ese momento hasta marqué por error a ella. Poco después ella devolvió la llamada preguntando qué pasaba. Él le dijo que ya no podían seguir conversando de esa manera, que era mejor parar, porque yo ya había visto las llamadas y todo estaba poniéndose extraño. Volví a insistir. Entonces, ¿y las conversaciones? ¿Dónde están? Y él respondió, las borré. Y no me mostró ninguna. Entonces le dije, está bien, sí eran conversaciones de trabajo por WhatsApp, pero explícame una cosa, tienes un celular corporativo, ¿por qué no usaste ese para tratar asuntos de servicio? Él no se trabó, ni se puso nervioso, solo dijo, no tenía el corporativo a la mano. Y yo pensé, no me tomes el pelo, conversación de trabajo, por videollamada, sin historial, ¿qué clase de explicación es esa? Continué. Entonces al final, ¿qué tipo de conversaciones eran esas? Fue ahí cuando él respiró hondo y dijo, está bien, te lo voy a decir. Eran conversaciones personales. Me quedé en shock. ¿Cómo que personales? Y él explicó, mira, tu papá había muerto. Tú estabas muy mal y yo también estaba pasando por problemas en el trabajo. Mi jefe me dijo que buscara a la psicóloga de la empresa, pero no pude desahogarme con ella. Entonces me pasaron el contacto de esta muchacha que es de la oficina de quejas. Ella no es psicóloga, pero escucha a la gente. Y empecé a hablar con ella de cosas de trabajo. Después las conversaciones se fueron volviendo personales. Le pregunté, ¿personales cómo? Él, nada especial, cosas simples. ¿Qué color te gusta? ¿Qué te gusta comer? Cosas así. Lo miré incrédula. Ni mi hermana de 15 años platica así por teléfono. ¿Qué tontería es esa? Y él intentando justificarse. Es que me gustó mucho hablar con ella, la encontré una persona simpática. Como tú estabas sufriendo con lo de tu papá, no quise traerte más problemas. Aquello me hirió profundamente. Le dije, soy tu esposa, estoy en casa, y vas a hablar con otra mujer para desahogarte. Es que no quería cargarte aún más. Salí de la casa, me fui sola en el coche, sin rumbo, pensando, ¿será que me engañó? ¿Qué está pasando? Yo no sabía qué creer. Regresé más tarde y él vino a hablar conmigo. Dijo que nunca me había engañado con ella, que solo eran conversaciones y que dejaría de hablar con ella a partir de ese momento. Pero confesó que le había gustado mucho conocerla, que sabía que estaba mal, pero que no quería molestarme. Entonces hicimos un acuerdo. Él nunca más hablaría con ella. Yo no investigaría nada más sobre esa mujer y continuaríamos con nuestra vida. Me prometí a mí misma creer en eso. Fue ahí cuando mi cuerpo empezó a reaccionar. Comencé a sentirme muy mal dentro de la casa. Yo ya venía con varias infecciones, siempre enferma, yendo a consultas con ginecólogos, y pensaba que era por el DIU. Después de aquella discusión, a finales de agosto o principios de septiembre, acordamos que todo iba a estar bien, y de ahí en adelante, él se transformó. Volvió a ser el hombre que yo había conocido al inicio, atento, cariñoso, parecía maravilloso. Llegué a pensar, gracias a Dios, solo fue un desequilibrio. Volvió a ser quien era. Pero mi cuerpo no acompañaba esa aparente paz.
Empecé a sentir dolores pélvicos muy fuertes, que iban aumentando noche tras noche, hasta dejarme sin descanso. Llegué a tener crisis tan intensas que ni siquiera podía dormir. Busqué ayuda médica. Me internaron, pero no descubrieron nada. Me dieron medicación, pero no mejoraba. En otro hospital dijeron, es el DIU, vamos a retirarlo. La ginecóloga miró mis exámenes y dijo, por los resultados no parece nada grave. Tal vez el DIU solo se haya movido un poco. Puede ser esa la causa de los dolores. Cuando retiraron el dispositivo, los dolores empeoraron aún más. Llegué a tener crisis de desmayos de tanto dolor. Fue entonces cuando la doctora me llamó para hablar. Ruby, ven acá. Analicé tus estudios. No es el DIU. Lo que tienes es una ITS. Lo que te provocó esta inflamación EPI fue eso. Me quedé en shock. Ella continuó. Dale gracias a Dios porque casi perdiste el útero. Por poco ya no hubieras podido tener hijos. ¿Tienes ganas de ser madre? Respondí, con lágrimas en los ojos. Sí. Y ella continuó. Perdona la pregunta, pero ¿con cuántas parejas has estado? Me quedé callada, con los ojos llenos de lágrimas, y dije bajito. Soy casada. Recuerdo que ella tomó mi mano y me dijo con calma. No te estoy metiendo ideas en la cabeza, pero cuando llegues a casa, habla con tu esposo. Salí de ahí perdida. Hice 15 días de tratamiento internada. Gracias a Dios logramos detenerlo a tiempo, antes de que llegara a las trompas. Me recuperé. Más tarde, cuando lo encontré al ir a comprar medicinas, le pregunté directamente. Fulano, ¿tú ya me engañaste? Él me miró a los ojos y respondió. Sabía que me ibas a preguntar eso. Nunca te engañé. Lo que pasó fue que te traumaste con aquellas llamadas y conversaciones que viste en mi celular. Por eso tu cuerpo reaccionó de esa forma. En ese momento me dejé convencer. Respondí. Pues sí, es verdad, soy muy intensa. Tal vez fue eso. Me puse mal psicológicamente y el cuerpo reaccionó. Y seguí creyendo en esa versión. Septiembre pasó tranquilo. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Llegó octubre y aquella chica se fue de vacaciones. Suspiré aliviada. Gracias a Dios, al menos ahora no hay motivo de contacto. Yo seguía de cerca su celular corporativo, sin que él lo supiera, y veía que no había movimientos sospechosos. Ese mes hubo un evento grande en Lisboa, organizado en el área de trabajo de él. La empresa rentó un autobús con 30 o 40 empleados para participar. Él fue y ella también. Pasó el día entero fuera. Volvió a casa, me contó del evento, de las conferencias, de todo. Yo ni le pregunté por ella. Ya había decidido que no quería darle más espacio a eso. Quería creer que estaba resuelto. Nos fuimos a dormir. De madrugada cayó un aguacero enorme. Me levanté para cerrar las ventanas. Al pasar por la cocina, vi su celular corporativo cargando. La tentación me ganó. Voy a ver solo las fotos del evento. Abrí la galería. Ahí estaba una foto del grupo. Y ella estaba en la foto. Suspiré hondo. Apagué el celular, apagué la luz de la cocina y me iba de regreso al cuarto. Pero de repente esa misma voz suave desde el fondo de mi corazón volvió a hablar. Regresa. Abre la conversación X. Dudé, pero regresé, y increíblemente ahí estaba la conversación, registrada a las 10:48 de la mañana. Lo recuerdo como si fuera ahora. Yo, parada en la cocina, viendo la pantalla mientras otras conversaciones de trabajo iban subiendo en el chat. Cuando abrí esa conversación, me quedé helada. Era una selfie. Él al lado de ella, sonriendo. No recuerdo si la tomó él o ella, pero la foto había sido enviada a esa persona. De inmediato la respuesta. Fulana es guapa, pero tú no tienes comparación. Linda pareja. En la conversación, él todavía contestó. Gracias, fulana. Besito, besito, besito. De una manera que nunca había usado conmigo. Eso no era normal. De inmediato tomé captura de pantalla y enseguida fui a su celular personal.
El iPhone. En las fotos encontré otra selfie. Ella con el iPhone en la mano, los dos juntos, él sonriendo de oreja a oreja. En ese momento perdí el control. Empecé a gritar descontroladamente dentro de la casa. Gritaba sin parar, como loca. Y él, desesperado, intentaba calmarme de todas las formas. Yo gritaba: ¿por qué la señora de la limpieza de tu trabajo anda diciendo que ustedes son una pareja? ¿Qué está pasando? Él pedía calma. Me decía que me tranquilizara. Después empezó a justificarse. Que en esa ciudad la gente era muy sencilla, que trataban a todos con cariños y bromas, que lo llamaban pareja con varias compañeras, que no era nada grave. Quería pintar aquello como algo inocente. Pero yo le respondí: mira, yo llevo años trabajando en mi empresa. Entré casi al mismo tiempo que tú en la tuya, y nunca nadie me llamó pareja de alguien, porque yo jamás di lugar a eso. A los gritos sentía la presión subir. Estaba tan alterada que mi cuerpo no aguantó. Creo que me desmayé, porque de repente me quedé dormida, exhausta de tanto gritar y llorar. Al día siguiente yo estaba en casa en teletrabajo, y él fue a la oficina. Se levantó como si nada, pero llorando compulsivamente. Yo le decía que no le creía, que ya le había pedido que se alejara de esa chica, pero él seguía hablándole. Se defendió diciendo que ella solo se sentó a mi lado porque la silla estaba vacía. Fue ella quien pidió tomarse la foto, yo solo acepté por educación. Pero yo le rebatí: podrías perfectamente haber sido grosero en ese momento, sí, porque si hay algo que tú sabes hacer, es ser duro cuando quieres. Tienes ese poder, lo usas con quien te conviene, pero aquí no. Él lloraba, decía que no era nada, y se fue al trabajo. Ese día yo ya tenía el número de ella, el número de su jefe, y hasta el de su jefa. Decidí: hoy descubro todo. Le marqué varias veces a ella. No contestaba. Hasta que finalmente al responder, habló de manera seca y grosera. ¿Quién habla? ¿De qué se trata? Yo le dije: soy la esposa de fulano, y quiero saber por qué tengo fotos tuyas con mi marido en su celular. Hasta la señora de la limpieza anda diciendo que ustedes son una pareja. ¿Qué está pasando? Ella respondió: calma, no es nada de eso. Insistí. Entonces explícame, ¿qué está pasando en realidad? Ella se salió por la tangente. Decía que acababa de regresar de vacaciones, que estaba ocupada, que más tarde hablaríamos. No decía nada concreto. Entonces le solté: mira, si no me lo explicas ahora, voy a ir a tu ciudad para hablar en persona. Estoy segura de que en ese momento ella le llamó para avisarle: oye, tu esposa viene en camino. Él entró en pánico. Me llamó de inmediato: ¿dónde estás? Respondí: ¿Tú nunca te preocupaste por saber por dónde andaba? ¿Nunca quisiste saber nada? ¿Y ahora sí te importa? Y él, alterado: andas llamando para acá, estás estorbando la vida de fulana, la mía, nuestro trabajo, déjanos en paz. En ese momento decidí salir de casa. Pero en el camino pasó algo inesperado. Un camión cargado de maíz se volcó en la carretera nacional, bloqueando toda la vía. Se formó un enorme embotellamiento y no pude avanzar. Y de repente entendí: quizás mejor que no fui. Yo no soy persona de escándalos. No soy mujer de llegar a un lugar a gritar, discutir, hacer un berrinche. Si hubiera ido, tal vez me habrían humillado. Quizás me dirían: mira, ellos son novios, ¿y tú quién eres? Solo de imaginarlo me dolió. Pero también entendí que, de cierta forma, ese obstáculo me protegió. Aún así, no desistí. Llamé directamente al trabajo de ella. Contestó la secretaria. Le dije: buenas tardes, me llamo Juliana y quiero hablar con fulana porque estoy participando en un proceso de selección. Me pasaron la llamada. Cuando ella contestó, le dije:
Mira, no cuelgues. Estoy llamando porque necesito saber qué está pasando. Si no eres tú quien me lo dice, alguien tendrá que hacerlo, porque yo no entiendo nada. Ella respondió, salgo a las 4:30. A esa hora te llamo y platicamos. Pero antes de eso, a las 3:58 de la tarde, recibí un mensaje de ella, un texto larguísimo, con un lenguaje casi mecánico, parecía escrito por una inteligencia artificial. En el texto decía que no tenía nada que contarme, que si quería respuestas debía hablar con mi marido, que no me debía explicaciones. Me sentí humillada, engañada, estaba furiosa. Le escribí de inmediato a él. Hablé con fulana. Ella ya me contó todo. Cuando llegues, hablamos. Ella no me había dicho nada, pero yo quería ver su reacción. Él, frío, respondió, no tenemos nada de qué hablar. Todo lo que sabes ya lo sabes. Insistí. No, yo vi fotos de ustedes. La muchacha dijo que no tenía nada que decirme, pero quiero escucharlo de ti. ¿Qué está pasando? Él repitió, no tengo nada que contarte. Y yo, pero ella me dijo que eras tú quien tenía algo que decirme. Entonces, ¿qué es? Él, en tono burlón, si ella ya te contó, entonces no tengo nada que añadir. No pasa nada. Fue ahí cuando solté la pregunta directa. ¿Me engañaste con Ciclana? Y él respondió, sin rodeos. Sí. En ese instante, el piso se me fue de los pies. Me quedé paralizada. Pregunté, ¿cuándo fue eso? Él dijo, justo después de la muerte de tu papá. Sentí que el mundo se derrumbaba, yo de luto, destrozada, y él con otra. Todavía añadió, pero fue solo una vez. Salí del trabajo, me fui en la moto hasta su casa, era un día raro, terminé yendo. La casa estaba inmunda, sucia, todo desordenado. Ni siquiera estuve poco tiempo. Después me levanté y dije, quiero irme, quiero ver a Ruby. Dijo que regresó a la casa y me encontró sentada en el sofá con su pijama favorito. Yo, inocente, le dije, hoy tardaste, te estaba esperando para ver una película. Y él respondió, solo me baño y ya la vemos. Me contó que lloró muchísimo bajo la regadera antes de acostarse a mi lado. Pero yo, sin poder entender, le pregunté, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué con ella? ¿Qué pasó? Porque en el fondo, yo era su esposa, siempre fiel, honesta, dedicada, luchando para que todo saliera bien. No tenía sentido. Él dudó y dijo, ella es muy bonita. Y yo, herida, le respondí, ni aunque fuera la mujer más bonita del mundo lo justificaría. La belleza no es excusa para engañar. Él todavía añadió, sin pudor alguno, tiene un cuerpo muy bonito y unas nalgas grandes. Cuando escuché eso, fue como si el piso desapareciera. Me levanté, fui a cepillarme los dientes y mi cuerpo entró en colapso. No sé explicarlo, me sentí rara, mareada, y terminé acostándome y durmiendo hasta el día siguiente. El sábado siguiente, él se alistó como si fuera a trabajar. Era el cumpleaños de mi abuela, que estaba muy animada con la fiesta. Yo, en cambio, estaba catatónica. Me levanté y no dije una palabra. Caminaba por la casa en silencio. Cuidé de mis pajaritos sin hablar nada. Fui a la fiesta de mi abuela sin pronunciar una sola frase. En la fiesta, la gente preguntaba, ¿y fulano? ¿No vino? Y yo nada. No respondía. Permanecía muda. Cuando terminó la fiesta, regresé a casa. Al llegar, lo encontré con la mochila al hombro, llevándose algo de ropa. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él respondió, voy a la casa de mi mamá, hasta que se calme el polvo, hasta que las cosas se tranquilicen. Me quedé parada en la puerta y le dije, no te vayas. Pareces mi papá cuando se fue. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Me repetía a mí misma, no puedo dejar que se vaya. Mi mamá quedó 10 años en cama después del abandono. ¿Voy yo a repetir esa historia? Le supliqué, no te vayas, por favor, no te vayas. Y él respondió, seco,
Pensé que ni ibas a regresar. Creí que te quedarías en casa de tu tía porque no quería que me vieras irme. Prefería que volvieras y ya no encontraras nada mío, tal como tu papá hizo contigo. Fue como si 1.000.000 de pensamientos atravesaran mi cabeza al mismo tiempo. Está pasando, de verdad está pasando. Haz algo, haz algo. Pero no había nada que pudiera detenerlo. Abrió la puerta, bajó las escaleras. Yo caí en el sofá, desmayada de tanto llorar. Pasé noches enteras sollozando sin parar. Nunca había llorado tanto en mi vida. Se fue de la casa el 26 de octubre. Nunca olvido esa fecha. Yo, tendida en el sofá, perdida, sola, dentro de un departamento que parecía gigante y vacío. Todavía intenté hablar con su mamá. Le mandé un mensaje. Fulano va para allá. Ella respondió, ¿qué pasó? Y yo solo dije, cuando llegue, hable con él. El domingo entero me quedé en casa, destrozada. Pero incluso después de irse a vivir con su mamá, él aparecía todos los días. Iba del trabajo a mi casa, decía que necesitábamos orar, que íbamos a reconciliar el matrimonio, que solo se había ido para darme un tiempo. Y así fue. Todos los días. Cenábamos juntos, conversábamos, como si estuviéramos viviendo una versión rota de lo que alguna vez fuimos. El 29 de octubre apareció para buscar ropa. Pero no cualquier ropa. Se llevó el traje nuevo, los tenis nuevos, la sudadera nueva. Yo me di cuenta y le pregunté, ¿y por qué justo te llevas la ropa nueva? Él me miró y dijo, no, es porque mañana vienen proveedores al trabajo y quiero estar presentable. Y yo, pero tú trabajas en un centro logístico, tienes que usar botas, no tenis nuevos. ¿Para qué la ropa de salir si tienes uniforme? Él insistió, quiero estar presentable, esos hombres vienen de fuera. Se llevó la ropa nueva. ¿Y al día siguiente dónde estaba? En la fiesta de cumpleaños de ella. Más tarde supe, por alguien que estuvo presente, que en la fiesta hasta cantaron la canción ¿Con quién se va a casar fulana? Y gritaban su nombre. Algunos hasta pensaban que ella ya estaba embarazada. El tiempo fue pasando y él seguía visitándome en la casa. Yo pasaba los días sola, encerrada, sin dormir, noches enteras en vela, ansiosa y enferma. Él aparecía, me sacaba a dar una vuelta, cenábamos juntos. Íbamos a casa de su mamá, mantuvimos una relación de como si nada. Y él siempre decía, vamos a orar, esto va a pasar, Dios va a restaurar nuestro matrimonio. Y yo, incluso después de la traición, creía que podía perdonarlo. En el fondo quería perdonarlo. Quería tener a mi esposo de vuelta, en casa, como antes. En diciembre, el día 5, sospeché que estaba embarazada. Mi menstruación ya llevaba mucho tiempo de retraso. Decidí contárselo. Mira, creo que estoy embarazada. No me ha bajado en semanas. ¿Estás segura? Respondí. Aún no me hice la prueba, pero parece claro, solo que no te lo había dicho antes. Su reacción fue brutal. Empezó a gritar, a insultarme. Te dije que usaras preservativo. No entiendes el momento que estoy viviendo. Mira las cosas que ya hice. Yo te engañé. Y yo, ya te perdoné. Regresa a casa. Reconstruyamos nuestra vida. Pero él seguía atacándome, diciendo que aquello era una desgracia de noticia. Y remató. Voy a tener que contárselo a mi mamá. Me quedé sin piso. ¿Qué? ¿Por qué a tu mamá? ¿Por qué tienes que hablar con ella de que yo estoy embarazada? Y entonces lo entendí. Era porque la otra también ya estaba embarazada. Ya iba a casa de su madre. Si yo también lo estaba, serían 2 hijos al mismo tiempo. Para él, sí. Mi posible embarazo era una desgracia de noticia. Recuerdo haber ido con mi doctora, que me pidió exámenes. Mientras tanto, hablé con él. Curiosamente, volvió a la normalidad conmigo. Solo había explotado porque pensaba que yo estaba embarazada.
Hasta entonces lo trataba como la peor noticia posible. En noviembre me puse muy mal. Hubo un feriado y decidí tomar el coche e ir sola hasta Sintra, para tratar de calmar la cabeza. Yo estaba siempre encerrada en el cuarto, llorando. Él dijo que ese día estaba trabajando. Pasé todo el día en Sintra. El fin de semana siguiente vi en el Instagram de ella una publicación. Visitando Sintra por primera vez con mi pituquiña y a los ojos de mi fotógrafo favorito. En las fotos aparecían lugares a los que solo va quien realmente conoce. No eran puntos turísticos evidentes. Pensé, ella nunca habría encontrado esos sitios sola. Y entendí. Él la había llevado ahí, a mi ciudad favorita, a los mismos lugares a los que yo lo había llevado antes. Probablemente hasta le compró el mismo brownie y el mismo chocolate suizo que un día compartí con él. Eso me destrozó, porque no era solo una traición física. Él llevaba al amante a vivir mi vida, mis lugares, mis recuerdos, mi historia. Y para empeorar, ella me imitaba. Usaba el cabello como yo, se hizo un tatuaje igual al mío, intentaba hablar como yo, se inscribió en el mismo curso que yo había hecho, hasta fingía la misma profesión. Era perturbador. En el fondo sentía pena por ella, pena porque parecía vivir a la sombra de mi identidad. Llegó diciembre. Yo tenía una cirugía programada, una reducción de senos. Mi tía le avisó y él apareció en el hospital. Me trató como a su esposa, me besó, estuvo a mi lado, platicó conmigo, me acompañó en la recuperación en casa de mi tía, siempre presente. Después vino su cumpleaños, el 26 de diciembre. El mío era justo después, el día 28. Cumplíamos años casi juntos. En su cumpleaños le hice un homenaje en mis stories, una felicitación bonita, cariñosa, pero sin exagerar en lo romántico, algo hecho con cuidado, con afecto. Él lo vio, pero no lo compartió. Le pregunté, ¿entonces fulano no lo vas a compartir? Y él, no voy a repostear nada de nadie, no estoy bien, no tengo cabeza para celebrar cumpleaños. Lo dejé pasar. En mi cumpleaños, 2 días después, no publicó nada para mí. Se limitó a mandarme un mensaje enorme diciendo que me amaba, que yo era el amor de su vida, deseándome feliz cumpleaños. Yo le pregunté, ¿y no vas a poner nada para mí en tus redes? Él explotó. ¿Otra vez con eso? Creo que voy a borrar el Instagram. Ya no aguanto esta presión. Y ahí lo terminó. Basta, se acabó, ya no doy más. Lo peor es que antes de todo eso, en Navidad, que es la fecha más importante para mí, porque amo estar en familia, la pasé sola. Él no me invitó a la cena. Pensé que íbamos a estar juntos, en casa de su hermana, como siempre, pero después descubrí que ella, la amante, había venido de su ciudad para pasar la Navidad justamente en esa casa. Mientras yo esperaba en vano, él solo envió un mensaje. Está horrible pasar la Navidad sin ti. Pero no era verdad. Él estaba con ella. El día de mi cumpleaños, además de no haber hecho nada, todavía dijo que no quería nada más conmigo. Y yo estaba en cama, frágil por la cirugía del 26 de diciembre, recuperándome en casa de mi tía, llorando, con ella dándome medicinas para calmarme. Todo enero fue un arrastre. Le pedí mucho a Dios que abriera una puerta, una ventana, lo que fuera. No comía, no tenía fuerzas, solo dormía, lloraba, estaba debilitada. Él no apareció en ese tiempo. Decía que estaba avergonzado delante de mi familia, pero siempre hablaba de orar y que Dios iba a restaurar nuestro matrimonio. En febrero regresé a mi casa. Recuerdo bien el 2 de febrero. Le mandé un mensaje. Ven a verme, te extraño. Él respondió, no, estoy en el gimnasio, la cabeza no anda bien. Y yo insistí, pucha, ven, te extraño. Él, hoy no paso, pero luego voy, ¿está bien? También te extraño mucho. Dijo además que ni pensaba en sexo ni en nada físico porque estaba demasiado afectado con todo lo que había pasado.
Según él, necesitaba tiempo para pensar, pero prometía seguir visitándome. Yo me sentí herida. Estaba de vuelta en mi casa y él no apareció. Esa noche desperté de madrugada y tuve una conversación muy seria con Dios. Mira, Señor, estás viendo todo esto. Si hay algo oculto, muéstramelo, porque ya no aguanto más. Yo lo amo demasiado para aceptar que tenga a otra persona, y sus mentiras hasta me consuelan. Quiero creer que está en terapia, que busca psicólogo, que anda leyendo el Evangelio de Mateo, que ora, que se arrepiente, pero al mismo tiempo no regresa a casa. ¿Qué pasa? Me dormí tranquila, como quien entrega todo el peso a Dios. Por la mañana, desperté sobre la hora del trabajo. Avisé a mis compañeras. Voy a llegar un poquito tarde, me quedé dormida. Mientras me arreglaba, como siempre, puse música de fondo. Ese día, sin buscar nada, abrí Instagram. No sé cómo, pero la página que apareció de inmediato fue la de su empresa. Había un video cualquiera, aleatorio. Deslicé la página y apareció otro video. Era ella. Estaba de lado. Y lo único que pensé fue, ella está embarazada. Cerré Instagram de inmediato y le marqué. Buenos días, ¿todo bien? Él, cariñoso como siempre. Buenos días, mi amor, ¿todo bien contigo? ¿Cómo pasaste la noche? Y yo directa. Te estoy llamando porque vi en el Instagram de tu empresa. Fulana está embarazada. ¿Es verdad? Silencio. Y después. No es el mejor momento para hablar de eso. Yo exploté. Sí vas a hablar, porque si no lo haces me subo al coche ahora mismo y voy para allá a descubrir qué está pasando. Él respiró hondo y dijo, sí, está embarazada. Yo, ¿el hijo es tuyo? Y él, sí. Me quedé sin piso. Pregunté, ¿y cuándo pensabas decirme que ibas a ser papá? Él intentó justificarse. Calma, ella está embarazada, pero yo no estoy con ella. Solo fui a su ciudad para asumir al niño. Todavía añadió. Hablé con su familia, pero entré y salí rápido, ni me quedé. Su casa está toda desordenada, no me gusta estar ahí. Y le pregunté, ¿pero ese hijo es tuyo? ¿Estás seguro? Él, creo que sí. Colgué el teléfono entre lágrimas. Lloraba compulsivamente. Las lágrimas caían sin parar. Necesitaba respirar. Como ya había investigado todo sobre la vida de ella, conseguí el contacto de la hermana que tenía un negocio en la ciudad. Le llamé. Mira, no me conoces, pero soy la esposa de fulano. Te estoy llamando porque tu hermana está embarazada de mi marido. Ella sorprendida. ¿Qué? Lo confirmé. Sí, ¿sabías que tu hermana está embarazada de él? Y ella respondió firme. No, perdona, pero fulano lleva mucho tiempo siendo novio de mi hermana. El piso se me abrió bajo los pies. Ella todavía añadió. Ella pasó la Navidad con él en casa de su mamá. Mi hija va todos los fines de semana a casa de la suegra de mi hermana a jugar con su sobrina. Fueron juntos a Sintra, fueron a un parque acuático. Ellos llevan bastante tiempo juntos. Colgué aturdida y le llamé enseguida a él. Acabo de hablar con la hermana de tu amante. Ella confirmó que ustedes están juntos. Él, alterado. ¿Por qué le llamaste a ella? ¿Por qué no me preguntaste a mí? Si querías saber, yo te lo habría dicho. Le respondí. ¿Así? Estoy desde octubre esperando una respuesta. ¿De verdad me lo ibas a decir? Y él resignado. Entonces, está bien. Insistí. ¿De verdad eres novio de ella? Él. Sí. Pregunté. ¿Y cuándo pensabas decirme eso? Él. No quería lastimarte. Quería esperar a que se calmara el polvo antes de contártelo. Ella respondió. Jamás. El matrimonio es algo serio, pero la culpa no es tuya. Más tarde hablé con él. Quiero el divorcio. Y él todavía intentó retenerme. No, esperemos. Deja que pase el tiempo. Que las cosas se calmen y después nos sentamos y resolvemos. Todo va a salir bien. Yo, confundida, todavía me dejé llevar por su discurso. Incluso decía, guardé el anillo. Cuando todo esto pase, vamos a hablar, vamos a levantarnos de nuevo. Pero dentro de mí, algo ya había cambiado. Fue entonces cuando decidí, no,
ahora sí quiero el divorcio de verdad. Le dije, quiero el divorcio. Y él respondió, él todavía intentó argumentar. El matrimonio es algo muy serio, piensa bien antes de tomar esa decisión. Y yo solo pensaba, pues sí, pero lo que tú hiciste también es muy serio y está mal. Le respondí, mira, consigue un abogado, porque yo no voy a pagar el divorcio. No fui yo quien causó esto, fuiste tú. Tú vas a asumirlo. En ese momento, me dije a mí misma que iba a esperar, pero en la siguiente consulta le conté todo a mi psicóloga. Ella me miró y me dijo, Rubí, no quiero entrometerme en tu vida, pero ¿hasta cuándo vas a dejar que él decida todo por ti? Siempre estuviste a merced de sus decisiones. Esperaste las respuestas que nunca llegaron. ¿Y ahora vas a esperar otra vez por la respuesta del divorcio? ¿No crees que ya es hora de liberarte? Fue como si me hubiera dado un sacudón. Pensé, ¿es verdad? Entonces, sola, busqué una abogada. Arreglé todo. Cuando él lo supo, me llamó furioso. ¿Por qué buscaste a una abogada? Te dije que yo lo iba a resolver. Estás gastando dinero a lo tonto. Me gritaba, pero yo me mantuve firme. Quiero el divorcio. La verdad es que yo le tenía más miedo a él que la propia decisión. Mi abogada y mi psicóloga me dieron fuerza. Fueron mujeres que Dios puso en mi camino para levantarme. Me dijeron, despierta, vamos a avanzar con la demanda de divorcio. No vas a retroceder. Si no fuera por ellas, probablemente aún estaría tirada en un cuarto llorando. Cuando él se dio cuenta de que era real, todavía quiso encontrarse conmigo para hablar. Rechacé. Insistió tanto que terminé proponiendo. Está bien, pero solo a las 6:30 de la tarde. Y él, no puedo esa hora. Entonces le respondí, en ese caso, no hay encuentro. Hablamos solo por teléfono. Arreglamos la división de bienes, cómo quedaría todo, y le dejé claro, a partir de hoy no quiero saber nada más de tu vida, y tú no vas a saber nada de la mía. Cada quien sigue su camino. Aún así, él seguía mandándome mensajes cariñosos, buenos días, intentando mantener contacto. Solo recientemente descubrí la verdad completa. No había sido una única vez, justo después de la muerte de mi papá, como él decía. Ellos ya estaban juntos desde 2023, desde el momento en que él entró en esa empresa. Eran novios ahí dentro, mientras él todavía era mi esposo. Iban al gimnasio como pareja, se presentaban como novios. Yo pensaba que había sido solo un desliz, pero entendí que siempre fue mentira. Él estuvo con ella durante mucho tiempo, engañándome todos los días. Y al final todos lo sabían. La empresa lo sabía, la familia de ella lo sabía, su familia lo sabía, y todos apoyaban la relación de ellos dos. Por eso fue tan fácil que todos lo aceptaran, menos yo. Hoy estoy siguiendo adelante. El departamento ya se vendió, el divorcio está en proceso. Falta solo firmar. Todo es muy reciente, pasó en febrero, ahora estamos en abril. No sé qué me espera de aquí en adelante, pero espero que mi vida vuelva a ser bonita. Quiero sanar los duelos, las heridas, las tristezas. Nadie merece pasar por lo que yo pasé. Yo no lo merecía. Todo podía haberse evitado con una simple conversación. Pero ya que pasó, que sirva de algo. Quiero que mi relato sea una advertencia para otras mujeres, que aprendan a reconocer las señales, que entiendan el peso de la dependencia emocional. Tal vez si yo no hubiera sido tan dependiente, me habría ido antes. Pero intenta explicarle eso a una chica que fue abandonada por su padre y puso todas sus esperanzas en un hombre que creía que era el amor de su vida. Aquí queda mi testimonio, que pueda ayudar a muchas mujeres y que podamos vencer, un día a la vez, como siempre digo.